Para conversar sobre este tema de importancia fundamental para nuestra ciudadanía, me acompañan en esta noche el señor Pedro Santiago, quien es director ejecutivo de Amnistía Internacional en Puerto Rico, y la profesora Ilia Vázquez Gascot, quien es investigadora de CAPETCOM. Bienvenidos ambos a Univisión. Saludos. Muchas gracias. Verdadero placer tenerlos para hablar de un tema sumamente importante que son los derechos civiles y humanos y su conocimiento o desconocimiento en Puerto Rico y los retos y los problemas que esto puede conllevar. Lo primero que me gustaría que un poco compartiéramos con las amigas y amigos televidentes es cualificar esa diferencia entre el derecho civil y el derecho humano fundamental. Cuando hablamos de los derechos civiles, son aquellos derechos que son reconocidos por un Estado a las personas que viven en un lugar determinado. Los derechos humanos pues son unos derechos mucho más amplios y generales con respecto a, ¿verdad?, al validar a las personas en todos los aspectos de la vida de las personas, social, cultural, económicamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con esa dignidad de la vida. Así que son mucho más generales. Sin embargo, pues los civiles pues ya están regulados por un Estado o un país particular. Yo quisiera añadir, y yo creo que es fundamental, los que nos escuchen entienden la base de lo que significan los derechos humanos. Los derechos humanos, como bien dijo la compañera, son unas garantías. Son unas garantías que los estados tienen que proveerle a la ciudadanía. Unas garantías que viabilizan la vida en sociedad de una manera digna para los seres humanos y son las mismas garantías que tenemos nosotros los puertorriqueños, que puedan tener en Estados Unidos, que puedan tener en Rusia, que puedan tener en el Medio Oriente. Estas garantías comprenden una variedad de asuntos, ¿no?, que son medulares en la vida de cualquier ciudadano. Lo que pasa, y todas están comprendidas en lo que llamamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se trabajó en el 1948 y la mayoría de los países la han firmado o ratificado. Estas garantías incluyen lo que son los derechos civiles, los derechos políticos, que fue lo que mencionó la compañera, pero también incluyen los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la declaración aparecen todos inmersos, todos juntos, porque así es que son. Porque los derechos humanos no se pueden dividir, son indivisibles, porque cuando te violan un derecho, te están violando otros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. Si tú no tienes acceso a una educación de excelencia, posteriormente no vas a conocer cuáles son tus derechos y no vas a poder reclamar estos derechos. Lo que pasa es que en Occidente vemos los derechos civiles y políticos como algo que se da de la mata, que tenemos que garantizar. Sin embargo, los otros derechos se plantean como una aspiración. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos, cuando los mencionamos, ¿qué se nos ocurre? Pues podemos mencionar el derecho al voto, quizás el derecho a la libertad de expresión, quizás no mencionamos, pero está ahí, el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Pero cuando hablamos del derecho a una vivienda, o el derecho a tener un trabajo, el derecho a la cultura. El derecho a la cultura, a tener una identidad, a vivir de acuerdo a tu propia identidad. El derecho a la educación. El derecho a la salud, que es un derecho tan violado aquí en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, y derechos tan fundamentales como el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Pues son derechos que cuando los vemos planteados en la legislación de los países, en muchas ocasiones no están garantizados. Inclusive en Puerto Rico no aparecen en nuestra Constitución, aunque lo que trabajaron originalmente en nuestra Constitución sí lo plantearon, que es el famoso artículo 20. Posteriormente, cuando el Congreso de Estados Unidos nos hace llegar nuestra Constitución, ese artículo 20 no aparecía. Y con la recomendación de que estos derechos era una aspiración. Y nosotros tenemos que educar para saber que no es una aspiración, es una garantía y los estados están obligados a cumplirla. En nuestra historia política, la exclusión que ha llevado a la ignorancia sobre los derechos civiles y humanos fundamentales tienen una larga tradición. Mencionamos en la introducción
cómo James Baldwin viene a Puerto Rico representando a la Organización de las Naciones Unidas en la década del 40 para hacer un estudio sobre la situación de estos derechos en Puerto Rico. Claro, el informe es un informe demoledor de violaciones políticas fundamentales, violaciones de derechos. Recuerdo los profesores del entonces Departamento de Instrucción, profesores de la Universidad de Puerto Rico, pero lo más retador es que a pesar del tiempo transcurrido, las estadísticas nos siguen indicando que hay una gran ignorancia por parte de los ciudadanos y por otro lado hay un incumplimiento por parte del Estado con esa responsabilidad. ¿Cómo nosotros podemos explicar ese vacío a pesar de que hayan transcurrido prácticamente desde la década del 40 hasta más de 60 años? 60 años. ¿Cómo lo podemos explicar? Pues sigue habiendo un desconocimiento de la población en general de precisamente cuáles son sus derechos. La gente no conoce cuáles son sus derechos y si no los conoce no los va a reclamar tampoco. Exacto. Así que ahí eso es una de las vertientes. Por otra parte, siguen habiendo unas poblaciones que socialmente han estado en desventaja porque están de alguna manera fuera de la normativa social, y ¿verdad? Normativa porque hay un grupo que asume tal vez un rol más privilegiado y así que estos grupos quedan en la exclusión. Y estos grupos, muchas ocasiones, aunque pudieran conocer de sus derechos, no tienen el mismo acceso para hacer valer los mismos. Así que tenemos una combinación del componente de educación, ¿verdad?, ciudadana, la población, y si fuéramos a echar un vistazo de cuál es nuestra formación educativa en el país, pues bueno, ¿cuánto se nos enseña a nosotros y a nosotras en el sistema educativo sobre cuáles son nuestros derechos? Realmente muy poco, ¿verdad? Nuestra educación está mediada por diferentes valores y diferentes, ¿verdad?, ejercicios de poder. Así que tenemos el elemento, a mi juicio, ¿verdad?, principal es la poca educación, la poca información y la poca divulgación que hay en el país sobre los derechos en general. Puerto Rico es un país con una alta legislación. Aquí todo está legislado, aquí todo está regulado, aquí hay una ley para todo. Sin embargo, ¿verdad?, eso se queda muchas veces en una letra muerta porque no se lleva a la ejecución. Y miremos ¿verdad?, el caso histórico de las poblaciones de personas con alguna deficiencia del desarrollo, algún tipo de impedimento. Hay legislación que les cubre, pero ¿por qué la educación en Puerto Rico todavía no está atendiendo la necesidad de este grupo? Está legislado, incluso está legislado y hay grupos que lo conocen y están año tras año, llevan décadas tratando de que sus hijos e hijas tengan una educación básica, mínima, que responda a sus necesidades y sin embargo no se cumple. Eso es un perfecto ejemplo, ¿verdad?, que la educación por un lado puede afectar y en otras ocasiones ¿verdad?, el sistema, cómo está organizado, ¿verdad?, el poder, cómo se ejerce, pues también limita a que algunas personas tengan acceso precisamente a sus derechos. Yo quisiera añadir, sí. y haciendo hincapié en la fecha, porque ahorita mencioné que la Declaración Universal se aprobó en el 1948 y ese estudio que usted menciona fue reciente, fueron ni siquiera una década después y fue solicitado por la Comisión de Derechos Civiles, si no me recuerdo mal. Es correcto. A petición del entonces gobernador Muñoz Marín, Luis Muñoz Marín. Y ese estudio evidenciaba un desconocimiento de los puertorriqueños y puertorriqueñas sobre cuáles eran esos derechos humanos. Ahora, esperamos, ¿verdad?, que después de ese estudio, haber reconocido que había un desconocimiento, la importancia de que la ciudadanía los conozca, que 60 años después superamos más sobre qué son derechos humanos. El año pasado, Amnistía Internacional, junto con estudiantes de Derecho de la Escuela Interamericana, otros colectivos como el de Sembrando Conciencia, nos dimos la tarea de hacer un estudio sobre qué la gente sabe hoy sobre derechos humanos y sobre derechos civiles. Hicimos una expedición de 3 días, en 3 guaguas. Uno se fue por el este, otro por el oeste, otro por el centro, y visitamos 25 pueblos, incluyendo Vieques y Culebra, y entrevistamos casi 1000 personas. Sorprendentemente, la mitad de los entrevistados no pudo mencionar un solo derecho humano. Y los que pudieron mencionar un derecho, mencionaban casi todo la libertad de expresión. Y cuando preguntábamos qué era democracia, la respuesta casi inmediata era ¿con qué se come eso? La mejor respuesta que yo vi fue alguien que me dijo, yo no sé lo que es,
pero yo sé que no es donde vivimos. Y esa es la mejor de todas las respuestas que yo vi. Así que realmente hoy en día, 60 años después, todavía sigue habiendo un desconocimiento sobre cuáles son nuestros derechos humanos. Y la segunda pregunta que usted hizo fue, ¿nos sorprende eso? ¿Nos debería sorprender? Lamentablemente a mí no me sorprende, porque es el resultado lógico de una ecuación de dos variantes, que es exceso de poder de parte del gobierno, de parte del Estado, y falta de mecanismos para rendir cuenta pertinente a tiempo y a los instrumentos que se le debe rendir cuenta, que es al pueblo. Ante esa falta de poder del pueblo, entonces la tortilla de la democracia se vira. Entonces el que gobierna es el gobierno y el pueblo obedece los dictámenes. Entonces decimos, vivimos en una democracia, pero la alternativa que se ve el pueblo es ir a votar cada 4 años y tener que aguantar lo que decide este gobierno durante estos 4 años sin chistar, sin opinar, sin poder influenciar las decisiones que son fundamentales. Y cuando tiene que opinar y cuando le da la oportunidad de comentar, lo hace con desconocimiento, porque no se le ha educado, porque no conoce cuáles son sus propios derechos, y eso es lo principal para poder reclamarlo. Por eso es que no lo saben, porque no se les enseña para que no lo puedan reclamar después. Vamos a continuar con este interesante tema, pero tenemos que hacer una breve pausa. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve.